para mí un verdadero privilegio el poder estar aquí esta mañana compartiendo acerca de la vida y de la enseñanza de Jesús. Y es un privilegio no solamente el poder hacerlo con los que están aquí presentes llenando la sala, sino también con aquellos que están al otro lado de las pantallas, al otro lado de las cámaras. Añadiría que además es un privilegio que me haya presentado mi amigo y hermano Gonzalo, por el que tengo una simpatía, un afecto y un cariño muy especial, y que es una de esas personas que ha convertido varias de mis visitas a Guatemala en momentos absolutamente inolvidables. En los próximos minutos voy a estar hablando de algunos de los aspectos contenidos en mi último libro, Más que un rabino, la vida y las enseñanzas de Jesús el judío, y tengo que adelantarles que Más que un rabino originalmente iba a ser un libro de 600 páginas. Finalmente, en un tira y afloja con el editor, Más que un rabino quedó en 400 páginas, más casi otras 200 en una guía de estudio. No sé por qué lo dividieron, pero quedó así. Pero en cualquier caso, ustedes comprenderán que en 40 minutos no puedo desarrollar 600 páginas. Es imposible, y simplemente les voy a dar algunas pinceladas acerca de la vida y de la enseñanza de Jesús, no solo como aparece en la Biblia, sino como aparece también en otras fuentes históricas que yo manejé para escribir Más que un rabino. Por supuesto, ustedes saben que sobre Jesús circulan las ideas más curiosas. Hace 2 o 3 semanas, uno de los aparatos que tenía en casa se descompuso, tuve que llamar para que vinieran a repararlo, y la persona que se ocupaba de repararlo, que era una persona muy amable, además, en un momento determinado, en el medio de la conversación, le dije que le iba a regalar mi último libro. Y me preguntó sobre qué era el libro, y le dije, bueno, pues el libro sobre Jesús. Y me dijo, muy bien, porque Jesús era un revolucionario como el Che Guevara. Y yo en ese momento pensé, este no sabe quién era Jesús y todavía sabe menos quién era el Che Guevara. Pero es verdad que hay seguramente millones de personas que piensan eso. Los que hayan leído determinado tipo de novelas incluso pensarían que Jesús es un extraterrestre. Hay quien cree que era el novio de María Magdalena después de leer el Código da Vinci, de modo que las ideas acerca de Jesús, peregrinas y extrañas, en realidad vienen desde el siglo I. Recuerden que algunos de sus adversarios teológicos lo calificaban como samaritano, como endemoniado o como el que hacía un pacto con los demonios para expulsar a los demonios. Que se digan cosas extrañas acerca de Jesús, que la gente no sepa quién era Jesús, es algo que ha sucedido durante siglos y que solo ha añadido algunos aspectos en las últimas décadas de la historia. Yo quisiera detenerme en algunos de esos aspectos que se afirman continuamente en la prensa, en la radio, en la televisión, en documentales, en películas, y que están totalmente desmentidos por la realidad histórica. Permítanme que me centre, aunque sean breves pinceladas, en algunos de esos aspectos en los próximos minutos. Por ejemplo, hay quien afirma que en realidad solo conocemos algo acerca de Jesús gracias a la Biblia, porque no existe ninguna fuente histórica fuera de la Biblia que hable sobre Jesús. Falso, totalmente falso. De hecho, tenemos referencias a Jesús en historiadores clásicos romanos, como por ejemplo Suetonio, que nos cuenta en la vida del emperador Claudio, en los 12 Césares, cómo aproximadamente unos 10 años después de la muerte de Jesús, en Roma andaban disputando los judíos que creían que Jesús era el Mesías y los que no lo creían, y el emperador Claudio decidió, voy a solucionar esto echándolos a todos de Roma. Y el libro de los Hechos, por ejemplo, relata cómo Pablo conoció a Aquila y Priscila porque los habían expulsado de Roma, eran de esos judíos expulsados, y efectivamente sucedía porque aproximadamente 10, 12, 13 años después de la cruz, lo cierto es que los cristianos ya armaban suficiente bulla en la capital del imperio como para que los echaran. El emperador romano Tácito nos cuenta cómo aproximadamente unos 20 años después, cuando se produjo el incendio de Roma, Nerón consideró que merecía la pena cargar la culpa a los inocentes cristianos, que eran una pequeña minoría a la que muchos aborrecían y que, por cierto, seguían a un tal Jesús al que Poncio Pilato había condenado a muerte en Judea.
Tácito, por supuesto, conocía quién era ese Jesús, conocía a sus seguidores, no le eran simpáticos, pero aún así señalaba que lo que había hecho Nerón con ellos era intolerable. Unas décadas después, todavía en el siglo I, Plinio podía escribir al emperador diciéndole que había encontrado algunos grupos de cristianos en Asia Menor. Se reunían los domingos, cantaban himnos y consideraban que Jesús era Dios. De manera que las referencias en fuentes clásicas existen. También en Flavio Josefo. Flavio Josefo, un historiador judío de finales del siglo I, en sus Antigüedades de los Judíos, tiene dos pasajes donde hace referencia a Jesús. En uno de ellos simplemente es para hablar de la muerte de su hermano Santiago o Jacobo, diciendo que era el hermano de Jesús, el llamado Cristo. En otro de los pasajes desarrolla más las referencias a Jesús. Dice que era un hombre al que hacía milagros, al que siguió mucha gente, que las autoridades religiosas judías decidieron que había que darle muerte, que consiguieron que le dieran muerte, pero el movimiento no había terminado con su muerte, sino que los discípulos insistían en que se había aparecido después de muerto, había vuelto de los muertos, era el Mesías. Y de hecho, como dice Josefo, la tribu de los cristianos, que es como los denomina despectivamente, todavía existía a finales del siglo I, unos 60 años después de la cruz. Pero posiblemente entre las fuentes históricas más interesantes relacionadas con Jesús y fuera de la Biblia están las fuentes rabínicas. Son muy interesantes porque proceden de enemigos teológicos de Jesús. Miran a Jesús desde el otro lado de la trinchera y son herederos directos además de los fariseos. Es curioso que en esas fuentes se corroboran, aunque sea desde una perspectiva hostil, lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, muchas de las afirmaciones contenidas en la Biblia. El Talmud no niega jamás que Jesús hiciera milagros, afirma que hacía milagros, pero insiste en que se debía a que era un hechicero, no porque fuera el Hijo de Dios o el Mesías. Y eso recuerda mucho esos pasajes de los evangelios en que escribas y fariseos reconocían que Jesús expulsaba demonios, pero decían, lo hace porque tiene un pacto secreto con el príncipe de los demonios. De manera que si alguien dice que no hay referencias fuera de la Biblia a Jesús, o es muy ignorante o es muy malicioso, porque existen docenas y docenas de referencias a Jesús en fuentes extrabíblicas y muchas veces adversarias del cristianismo. Hay quien dice también que las fuentes que se refieren a Jesús en el Nuevo Testamento no son fuentes fiables históricamente. Falso. Permítanme detenerme en esto, aunque en mi libro dedico bastantes páginas al respecto, pero de nuevo déjenme darles algunas pinceladas. De los evangelios, entre el siglo I y el siglo IV, nos han llegado más de 4.000 manuscritos totales o parciales. Alguno dirá, ¿y estos son muchos manuscritos, son pocos manuscritos? Es un número de manuscritos que no tiene comparación con ninguna obra, absolutamente ninguna, de la antigüedad. De la Guerra de las Galias, de Julio César, escrita en el siglo I a.C., y por supuesto ningún historiador dudaría de que es una fuente histórica y que lo que nos ha llegado es lo que escribió Julio César. La primera copia buena que tenemos está a 900 años de distancia. 900, una copia. De la República, del filósofo griego Platón, la primera copia que tenemos aceptable está a más de 1.200 años de distancia, una copia. Del Nuevo Testamento tenemos, de los Evangelios tenemos más de 4.000 entre los siglos I y IV. Los Evangelios, además, son fuentes extraordinariamente cercanas a los hechos que narran. Por ejemplo, nuestra primera biografía de Mahoma es más de 200 años posterior a la vida de Mahoma. Nuestra primera vida de Buda es prácticamente medio milenio posterior a la vida de Buda. El primer manuscrito que tenemos de los Evangelios, el papiro Tide, relacionado con Mateo, es de los años 40 a 50 después de Cristo. Estamos
lo que revela el análisis paleográfico. Estamos hablando de que Mateo circulaba por el Imperio Romano entre 1 década y 2 después de la muerte de Jesús. Algunos han dicho con ironía que parece que Mateo, mientras Jesús moría en la cruz, ya estaba tomando notas para escribir su evangelio. Lo cierto es que la cercanía es enorme. En el caso de Lucas, la cercanía es poco más distante de la de Mateo. Sabemos que Lucas se escribió con toda certeza antes del año 62 después de Cristo. Como mucho estaría a 30 años de distancia de la vida de Jesús. Lo sabemos por razones que intentaré resumir. Ustedes saben que el libro de Lucas y el libro de los Hechos forman un díptico. Lucas escribe su evangelio dirigiéndolo al excelentísimo Teófilo, seguramente un funcionario romano interesado en saber algo más sobre Jesús, y después escribe el libro de los Hechos y ya llama a Teófilo directamente y sin títulos, lo que ha hecho pensar a muchos que posiblemente Teófilo se convirtió leyendo el Evangelio de Lucas y después tenía mucho interés en saber qué había pasado después del ascenso de Jesús a los cielos. El libro de los Hechos forzosamente se escribió antes del año 62. Es anterior al 70. Lucas no menciona en Hechos la destrucción de Jerusalén y la habría mencionado de haber sucedido cuando escribió el libro. Es anterior a los años 60 en que fueron martirizados Pedro y Pablo, cuyo martirio también Lucas hubiera relatado de haberse producido, y tiene que ser anterior al año 62 en que fue muerto, en que fue martirizado Santiago, el hermano de Jesús. Y además lo tremendo es que Lucas es de una exactitud verdaderamente pasmosa. En los 2 años que pasó junto a Pablo en Cesarea de Filipo, muy posiblemente tuvo posibilidad de hablar con testigos oculares de la vida de Jesús que le transmitieron datos que no conocemos nada más que a través de Lucas, y además Lucas es un personaje de una exactitud meticulosa a la hora de las nomenclaturas, de los cargos en Asia Menor, en Europa, etc. Tanto que de hecho la arqueología lo que ha confirmado es que Lucas era muy exacto y no eran tan exactos otros historiadores romanos como Suetonio o Tácito. El Evangelio de Marcos es aceptado de manera prácticamente unánime como un evangelio escrito en la década de los 60. Estamos hablando quizá de 30 años de distancia con el final del ministerio de Jesús. Y es el evangelio de alguien que recoge el testimonio de un testigo ocular. Marcos fue el intérprete de Pedro y recoge las referencias oculares de Pedro. Si ustedes comparan textos de Marcos y de Mateo, Marcos es el que nos recuerda dónde exactamente estaba Jesús dormido cuando tuvo lugar la tempestad en el mar de Galilea. Os recuerda que la hierba en la que se recostó la gente el día de la multiplicación de los panes y los peces era una hierba verde. Está reproduciendo lo que escuchó a Pedro. En el caso de Juan, que es un texto que durante 1 siglo y pico se insistió en situar lejanísimamente en el siglo II, sabemos en estos días, gracias al hallazgo del papiro John Rylands, que como muy tarde se escribió en la década de los 90 del siglo I. Tengo que decir que personalmente estoy convencido, doy razones en mi libro, para afirmar que Juan es un libro muy anterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y que posiblemente se escribió en los años 40, cuando él era uno de los pilares de la Iglesia de Jerusalén, como dice Pablo en la epístola a los Gálatas. De manera que si alguien dice que los textos evangélicos no son fiables, están distantes, etc., sinceramente o es muy ignorante o es muy malicioso, porque no tenemos ni una sola fuente en la historia de la antigüedad que esté tan bien atestiguada, que tenga tantos manuscritos y que esté tan cerca de los hechos como es el caso de los evangelios que aparecen en la Biblia. Para otras personas, el problema sería que de alguna manera los primeros cristianos intentaron ocultar el fracaso de Jesús.
Por ejemplo, es muy común que escuchen ustedes que a fin de cuentas Jesús bajó a Jerusalén, calculó mal, salieron mal las cosas, lo acabaron clavando en una cruz y entonces los cristianos se inventaron que el Mesías tenía que morir, pero en ningún sitio los judíos creyeron que el Mesías tenía que morir. Esto es un invento de los cristianos para que el tinglado no se les cayera encima. Falso. Hay referencias a la muerte expiatoria del Mesías desde 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Me voy a detener solo en una de esas referencias porque tiene una historia que al menos voy a contar en parte en los próximos minutos, y es una referencia escrita en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. No es algo que pudieran escribir sus discípulos para inventarlo después, porque se redactó más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. El pasaje se encuentra en el libro de Isaías, es lo que se conoce habitualmente como el cuarto canto del siervo y está localizado desde el 52:13 al 53:12. Permítanme que les lea algunas partes de esa profecía de Isaías, donde se habla de ese siervo sufriente. Dice así en Isaías 53, del 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el siglo VIII antes de Cristo, Isaías describía lo que iba a ser la trayectoria del Mesías. Moriría por los pecados del pueblo de Israel. Por supuesto, la gente lo tendría por herido por el propio Dios. Sería un personaje que iría a la muerte como una oveja al matadero sin abrir la boca. Moriría con delincuentes, sin embargo su sepultura sería la sepultura de los ricos, y después de haber muerto en expiación por los pecados del pueblo, volvería a vivir, resucitaría. El texto es extraordinariamente sobrecogedor porque cuando uno lo compara con los datos que aparecen en los evangelios, evidentemente la imagen que refleja es exactamente la misma. Y por supuesto eso pretendían los cristianos del siglo I, pero también los judíos de siglos antes al nacimiento de Jesús. En el Targum de Isaías, el Targum era una paráfrasis de libros del Antiguo Testamento traducidos al arameo, porque ya el hebreo era una lengua litúrgica de la sinagoga, pero mucha gente no la entendía, su lengua era el arameo. En el Targum de Isaías, anterior en varios siglos a Jesús, se dice claramente que este pasaje de Isaías se refiere al Mesías. No es el pueblo de Israel, no es un tercer personaje, es el Mesías. En los documentos del Mar Muerto, de Qumran, que empiezan a redactarse en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, también las referencias una y otra vez son a que este pasaje está hablando de los sufrimientos del Mesías, no de los sufrimientos de Israel ni cosa parecida. Y como el pasaje realmente era tan parecido a lo que había sido la vida de Jesús, para los rabinos acabó siendo
un auténtico problema. Rashi, una de las mentes rabínicas más brillantes de la Edad Media, decía que el problema más grave que encontraba con este dichoso pasaje de Isaías era que se parecía tanto al Mesías de los cristianos que lo mejor era no utilizarlo en las sinagogas. Podía llevar a la gente a conclusiones no deseadas. Otro rabino, el rabino José ben Caspi, que vivió a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV después de Cristo, advertía a los rabinos de lo siguiente: que aquellos que exponían esta sección relacionándola con el Mesías dan ocasión a los herejes, los cristianos, para interpretarla en relación con Jesús. De manera que no expongamos que aquí está hablando del Mesías, porque esto le da una puerta abierta a los que creen en Jesús para decir Jesús es el Mesías. Y por supuesto hubo rabinos que se opusieron a que se torciera la interpretación histórica de este pasaje, porque este pasaje siempre se había enseñado como una referencia al Mesías y no se podía cambiar esa interpretación porque algunos temían que el Mesías fuera identificado con Jesús. El rabino Rabbi Moshe Cohen Ib Crispin, escribiendo en el siglo XIII, decía lo siguiente, cito del texto reproducido en mi libro Más que un rabino: esta profecía fue entregada por Isaías siguiendo el mandato divino con el propósito de hacer que conociéramos algo sobre la naturaleza del futuro Mesías que va a venir y a libertar a Israel. De tal manera que si alguien se alzara clamando que es el Mesías, podamos reflexionar y contemplarlo para ver si podemos observar en él cualquier semejanza con los rasgos descritos aquí. Si existe semejanza, entonces podemos creer que Él es el Mesías, nuestra justicia, pero si no, no podemos hacerlo. Lo que este rabino del siglo XIII decía es tremendo. La prueba de toque para saber si alguien que dice que es el Mesías es que cumpla lo que dice Isaías 53. Y si efectivamente lo cumple, tenemos que creer que es el Mesías y si no, rechazarlo como Mesías. No deja de ser significativo que el único personaje en la historia que vivió lo que se describe en Isaías 53 fuera Jesús. De manera que si alguien dice que la muerte de Jesús no tenía nada que ver con las esperanzas de los judíos y que era simplemente una interpretación lo del Mesías que iba a morir para que no se cayera el tinglado del cristianismo que se iniciaba, o es muy ignorante o es muy malicioso. Otra de las objeciones habituales es la idea de que, por supuesto, la resurrección fue un invento de los discípulos. Aquello se caía, habían matado al Mesías, había que continuar con la historia, por lo tanto, vamos a decir que ha regresado de entre los muertos. Falso. Voy a citar solo dos elementos muy claros en cuanto a la solidez de la creencia en la resurrección. El primero es un resto arqueológico encontrado a finales del siglo XIX en Nazaret y conocido como el Decreto de Nazaret, aunque en realidad el texto en griego se titula Diatagma Kaisaros, es decir, Decreto del César. En ese texto, fechado en la época de Claudio, estamos hablando de los primeros años 40 del siglo I, el emperador Claudio se inventa un nuevo delito. No es el delito de profanar tumbas, ese existía en el derecho romano desde hacía siglos. No es el delito de robar cadáveres, eso existía en el derecho romano hacía siglos. Es el delito de robar cadáveres de las tumbas con ánimo de engañar. Claudio estaba harto de la bulla que organizaban los cristianos y decidió aquel día menos pensado, roban otro cadáver de otra tumba y tenemos los cristianos .2 y esto es demasiado, de modo que como una década después de la crucifixión de Jesús y de los primeros anuncios de la resurrección, el emperador estaba intentando frenar eso. Pero no es extraño que así fuera, porque todavía década y media después había centenares de personas que afirmaban que habían visto a Jesús regresando de entre los muertos, que habían visto a Jesús resucitado. En la primera carta a los Corintios, mediados de la década de los 50, aproximadamente un cuarto de siglo después de la crucifixión de Jesús, Pablo menciona una serie de testigos de manera muy sintética.
Pero es que basta leer los evangelios para darse cuenta de que los seguidores de Jesús no esperaban la resurrección. Cuando Jesús aborda a los discípulos de Maús, los discípulos de Maús no le dicen: mira, faltan como 2 días y medio para la resurrección, estamos encantados. Lo que le dicen es: esperábamos que ese Jesús iba a ser alguien grande que liberara a Israel. Lo han matado y sinceramente no sabemos qué pensar. Esos eran los confusos, porque había otros que habían corrido como conejos. Los discípulos más cercanos estaban todos escondidos. No esperaban la resurrección. Pilato había ordenado la crucifixión de Jesús y ya se sabe cómo son los romanos. Lo mismo le cogen el gusto a crucificar y después de Jesús van siguiendo con nosotros, de modo que todos se escondieron. Las propias mujeres que fueron a la tumba de Jesús no esperaban encontrarse la tumba vacía. Iban a terminar de ungir a un cadáver al que habían tenido que ungir deprisa y corriendo antes de que comenzara el Shabbat. Cuando María Magdalena vio la tumba vacía y en medio de la oscuridad del amanecer vio a otra persona cerca, lo que le preguntó es: si te has llevado el cadáver, dime dónde te lo has llevado. Solo cuando de pronto esa presencia le dice María, ella identifica la voz y dice Señor. Pero por supuesto no lo esperaban. No fue la fe la que inventó las apariciones. Fueron las apariciones de Jesús resucitado la que provocó la fe de personas que no creían que pudiera producirse la resurrección ni la esperaban. Incluso la fe de gente que había sido incrédula en la época de Jesús. Pablo recoge entre la gente que fue objeto de una aparición de Jesús a su hermano Santiago o Jacobo. El que era incrédulo, como todos los hermanos de Jesús, cambió de opinión cuando vio a Jesús volviendo de entre los muertos y acabó convertido en una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Incluso enemigos directos de Jesús, como un fariseo llamado Saulo, que había contemplado con placer cómo apedreaban a Esteban y que había sacado a hombres y mujeres de las casas para llevarlos prisioneros y que había pedido cartas al sumo sacerdote para perseguir a los seguidores de Jesús, incluso en Damasco, cambió radicalmente. Pero cambió porque Jesús se le apareció en el camino de Damasco. Cualquiera que diga que no existe ninguna base para la resurrección, que fue una invención de los cristianos para que aquello se cayera, desconoce lamentablemente las fuentes y es muy ignorante o sinceramente es muy malicioso. Porque las fuentes no nos enseñan a gente histérica reunida en un lugar a la espera de que aparezca el resucitado, sino a gente que se pregunta cómo ha podido fracasar todo, qué ha sucedido exactamente y que desde luego no esperan encontrarse con Él. Es el encuentro con Él el que les hace creer en su resurrección. No es la creencia en la resurrección la que les hace pensar que está ahí. Y esto es enormemente importante. Último aspecto que me parece interesante: la idea de la segunda venida de Jesús. Por supuesto, para los críticos esto simplemente es una invención de los primeros cristianos. A Jesús le salieron mal las cosas, calculó pésimamente, lo crucificaron y entonces los seguidores, deseosos de que aquello continuara, empezaron a decir que había anunciado que volvería otra vez, pero Jesús jamás dijo eso. Es curioso que las fuentes hostiles, rabínicas, afirman que sí lo dijo. Por ejemplo, en el Midrash y el Amdenu se contiene 2 afirmaciones muy interesantes acerca de Jesús por parte de gente que no solo no creía en Él, sino que eran adversarios teológicos. Dice así, hablando de Jesús: intentaba hacerse Dios a sí mismo para que el mundo entero fuera por mal camino. La idea de que Jesús afirmaba su divinidad no es una invención de los cristianos que entraron del paganismo en la zona helénica del imperio, no. Los propios adversarios de Jesús decían claro que se hacía Dios a sí mismo y además lo hacía para que la gente fuera por mal camino. Y a continuación dicen por qué a su juicio no podía ser Dios. Y dice así: si Él dice que es Dios, Jesús, es un embustero y miente.
¿Por qué? Porque dijo que marcharía y volvería finalmente, lo dijo y no lo hizo. Los propios rabinos reconocían que efectivamente Jesús dijo que marcharía y regresaría, pero como no ha regresado, evidentemente miente, y si miente, no puede ser Dios. La cuestión es que la enseñanza en dos venidas del Mesías es anterior en siglos al nacimiento de Jesús. Lo que uno encuentra en las fuentes del Antiguo Testamento es que hay fundamentalmente dos grupos de profecías acerca del Mesías. Hay un grupo de profecías que habla de los padecimientos, los sufrimientos del Mesías, su muerte expiatoria, incluso su resurrección. Y hay otro grupo de profecías que habla de un Mesías triunfante que finalmente impone el reino de Dios en toda la tierra. Y los rabinos que veían los dos tipos de profecías llegaron a dos interpretaciones siglos antes de que naciera Jesús. Algunos dijeron lo que sucede es que va a haber dos Mesías. Los esenios de Qumran, a orillas del Mar Muerto, creían en dos Mesías. Uno de los Mesías vendrá, morirá expiatoriamente, irá con Dios, y luego aparecerá un Mesías triunfante que va a poner orden en este mundo. Pero muchos rabinos llegaron a la conclusión, siglos antes de Jesús y de los primeros cristianos, que en realidad el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías vendría, sufriría, moriría expiatoriamente, iría a la diestra de Dios y luego regresaría por segunda vez para consumar el reino. En el Talmud, por ejemplo, hay conversaciones hasta cierto punto divertidas de los rabinos calculando cuántos años tenía que haber entre la primera y la segunda venida. Pero el esquema de las dos venidas del Mesías era anterior al nacimiento del propio Jesús. Y cuando Jesús llegó y se proclamó como mucho más que un rabino, como el Mesías y el Hijo de Dios, por supuesto afirmó que era Dios y afirmó que regresaría, y sus enemigos rabínicos lo seguían diciendo en contra de los autores críticos de inicios del siglo XXI. Si hay algo bastante claro en las fuentes históricas es el hecho de que Jesús era más que un Mesías y que muchos de los tópicos, repeticiones, frases manidas, teorías pasadas que se nos están contando continuamente chocan frontalmente con la realidad histórica que encontramos en fuentes bíblicas y en fuentes que no solo no están en la Biblia, sino que incluso son hostiles a Jesús. Pero las fuentes históricas no solamente nos muestran quién era Jesús, lo que pretendió ser y lo que captaron incluso sus adversarios. Nos muestran además la enseñanza de Jesús de una manera que nos sigue apelando a día de hoy. Joseph Klausner, uno de los primeros biógrafos judíos de Jesús, que no era hostil a Jesús, que incluso pensaba que era una parte de la herencia del pueblo judío, lo describía sobre todo como el gran maestro de Meshalim, el gran maestro de parábolas. Y es cierto que buena parte de la enseñanza de Jesús aparece en forma de parábolas. Lo que en Pablo puede ser un discurso teológico, en Jesús son historias con un contenido espiritual. Quisiera detenerme los últimos poquísimos minutos en lo que muestra ese mensaje de las parábolas. Primero, la imagen que Jesús da del género humano como individuos y como colectivo no es simpática ni agradable. Somos como una oveja que se ha descarriado y que como no venga a buscarla el pastor, ella es absolutamente incapaz de regresar al redil y la devorarán las fieras, Dios sabe en qué parte del camino. Somos como una moneda que cae del bolsillo de una ama de casa y que por supuesto no puede volver por sus propios medios hasta el bolsillo, y si la mujer no se pusiera a barrer la casa por todas partes, no podría encontrar a la moneda y devolverla a su lugar. Por cierto, hermosa imagen la de la parábola de Jesús. Dios en busca de los pecadores es como una mujer que barre en casa. Las feministas crucificarían a Jesús ahora mismo tan solo por eso. También la imagen es la imagen de un hijo estúpido, derrochón, torpe, que recibe la herencia de su padre, que se la gasta de la manera más tonta
y que en un momento determinado, como vive peor que los cerdos, literalmente, dice, bueno, voy a volver a casa a ver si mi padre por lo menos, me deja ser uno de sus jornaleros. Y cuando vuelve, su padre celebra un festín porque su hijo muerto ha vuelto a la vida. En primer lugar, la imagen de Jesús es muy clara. Ninguno de nosotros, por méritos, por obras, por ceremonias, por pertenecer a un club religioso, por sacramentos, por lo que se quiera, somos capaces de salir de nuestro estado de perdición. Todos y cada uno de nosotros estamos perdidos de manera total y absoluta sin que podamos hacer nada, salvo con la esperanza de que efectivamente Dios ha venido a buscarnos a través de Jesús. Y es interesante que la manera en que uno recibe esto o rechaza esto también aparece expresada por Jesús en parábolas. Volvamos a esa parábola mal llamada del hijo pródigo, porque en realidad tendría que llamarse la imagen del padre bueno, la parábola del padre bueno o la parábola de los dos hijos. Porque la parábola del hijo pródigo habla de dos hijos y esto se suele pasar por alto. Es más, está dividida como si fueran dos actos de una obra teatral. En el primer acto vemos al hijo, absoluta calamidad, que sin embargo, porque decide arrojarse a los pies del padre, es acogido y entra en un banquete. Pero en la segunda parte aparece el hijo convencido de su autojusticia. Él es bueno y no como ese. Él es mucho mejor que ese. Él sí tiene derecho a un banquete y no ese. Y tú, papá, eres injusto. Porque en vez de darte cuenta de lo bueno que yo soy, recibes a uno que es mucho peor que yo. Es curioso, pero Jesús acaba la parábola diciendo que aquel que se dio cuenta de hasta qué punto era un desastre y acudió a su padre, entró en el banquete. Y el que pensaba que era inmensamente justo, bueno y maltratado por su padre injusto, se quedó fuera de la fiesta. Eso es lo mismo que aparece en otra de las parábolas de Lucas apenas unos capítulos después, la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres bajaron a orar al templo. Uno era un fariseo. El fariseo se colocó en la primera fila del altar, el publicano estaba al fondo. Y el fariseo hablaba consigo mismo, se ve que le gustaba escucharse, y de entrada dejó claro que él era mejor. Yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy como esa basura humana que hay al fondo del templo, ese publicano que no sé cómo le dejan entrar aquí. Pero aparte de que soy muy superior espiritualmente, Dios, tienes que reconocer que yo hago cosas que tú es que ni siquiera has pedido. La ley dice que hay que ayunar una vez al año, el día de Yom Kippur. Yo ayuno 2 veces por semana, o sea, más de 100 veces lo que tú pides. Es que es difícil ser mejor que yo, Señor. Y por supuesto la ley habla de un diezmo trianual que se distribuye cada uno de los 3 años con distintos fines, etc. Yo diezmo todo, Señor. Me pongo a diezmar y me quedo solo. El publicano tenía una visión distinta. En la última fila no se atrevía a levantar la cara y decía: Dios mío, soy un pecador, sé propicio a mí, ten compasión de mí. Yo sé que no tengo ningún mérito, sé que soy pecador, sé que no puedo presentar nada ante ti y me arrojo a tus pies para que tú me seas propicio. Y Jesús dice que ese hombre bajó a su casa justificado y el fariseo no bajó justificado. Como en el caso de los 2 hijos, de la parábola de los 2 hijos, uno entró en el banquete porque reconoció la realidad y otro se quedó fuera del banquete porque era tan bueno que cómo iba a aceptar la realidad. Esto es lo que hace que hablar acerca de Jesús sea distinto a hablar de otros personajes históricos. Es entretenido hablar de Washington o hablar de Cristóbal Colón o hablar de Simón Bolívar, pero afecta muy poco a nuestra vida. Si acaso podemos reflexionar lo que pasó y podría haber sucedido y nuestra vida sería diferente, pero no hay más. La diferencia con Jesús es que hoy en día sigue diciendo lo mismo que decía hace casi 2 milenios. Todos y cada uno de nosotros
Somos como una oveja que se descarrió y no tiene la menor idea de volver al redil. Somos como una moneda que se extravió y vamos, ni loca va a subir la pierna de su señora para meterse en el bolsillo. Y somos como un hijo absolutamente desastroso que vive peor que los cerdos porque no se ha dado cuenta de cómo es su Padre amoroso. Y entonces, como ahora, el mensaje de Jesús es el mismo. Para todas aquellas personas que reconocen que son pecadores como el publicano o como el hijo, que comprenden que no pueden redimirse a sí mismas, existe la posibilidad de arrojarse a los pies de Dios y recibir por fe el sacrificio del Mesías siervo en la cruz y entrar en el banquete. Y para todos aquellos que insistan en lo buenos, bondadosos, superiores a los demás, extraordinarios que son, lo único que queda es la amargura de que al final se quedarán a las puertas del banquete, pero nunca entrarán en él. Y eso es ni más ni menos así por la sencilla razón de que Jesús fue, es y será más que un rabino. Que el Señor los bendiga.